Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Junji, Gobierno de Chile. Buenos días, que haya sido un buen amanecer, un buen despertar y esperamos que siga siendo un gran día. Iniciamos este capítulo de Juego, luego aprendo con una invitación que de partida a lo mejor ustedes van a decir, no, esto está como muy denso. Vamos a hablar de la importancia que tiene la neurociencia, sobre todo aplicada en educación. Pero la idea no es que crean que este es un tema complejo, por el contrario, la invitación será que se maravillen con las potencialidades que tenemos al estimular a nuestros niños desde su más tierna infancia. Vamos a estar hablando entonces de qué manera conocer este órgano que nos parece tan distante, tan complejo y de qué manera nos amigamos y lo estimulamos. Es el tema de conversación de esta mañana en Juego, luego aprendo, en el que estamos acompañados del doctor Sergio Mora. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aterrizar estos temas, hacerlos simples para que efectivamente podamos avanzar en temas tan relevantes para el estímulo de nuestros pequeñitos. Doctor, a ver, usted es neurocientista. Sí, realmente soy originalmente farmacólogo, pero farmacólogo del sistema nervioso central, o sea, neurofarmacólogo. Por lo tanto, muy interesado en todo lo que tiene que ver con conducta, con aprendizaje, con memoria, con estrés, con ansiedad, con depresión, con todas esas cosas que afectan a nuestro cerebro. Y además, en los últimos años, muy entusiasmado, apasionado de las posibilidades que tiene el conocimiento de las neurociencias para mejorar la calidad de la educación. Y le agradezco que haga ese comentario, doctor, porque lo primero es instalar de que cuando hablamos de neurociencia no estamos hablando de un concepto de moda. El que la lleva en este minuto es un tema relevante que desde hace décadas se viene precisamente vinculando su importancia con la educación inicial. Así es que ese es el foco del programa esta mañana, en el que nos acompaña también Ana Luisa Garrido, quien es profesional del Departamento Técnico de Junji, porque claramente este es un temazo, sobre todo para las educadoras de párvulo. Ana Luisa, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos en este programa. Y en realidad estamos muy interesados nosotros también como educadores en general. Yo soy educadora diferencial, no soy educadora de párvulos, sin embargo, es el tema que nos convoca en todas las miradas del desarrollo de los niños y las niñas. Bueno, porque lo que nos convoca precisamente es el tema de cuán fundacional es la educación inicial. ¿Cuánto impacta un niño que tenga acceso a la educación desde el jardín infantil, desde la sala cuna? Marca una diferencia, es lo que vamos a abordar en este capítulo de Juego, luego aprendo. En Cooperativa continúa Juego, luego aprendo. Lo anticipábamos entonces hoy día para hablar de la importancia que tiene vincular la neurociencia con la educación inicial. No se asusten, nada complejo, vamos a estar aterrizando todos estos conceptos y dando cuenta de la importancia que tiene este tema. Y me tomo de las palabras del filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien decía en una de sus obras que en el adulto no importa su valor, su posición social o su actitud. Lo que importa y lo que decide es la infancia, para dar cuenta entonces del impacto que tiene lo que pasa con ese niño, la capacidad que tenemos de estimularlo, de enriquecerlo, de ampliarle el mundo a nuestros niños, de qué manera va a cambiar al adulto en el que se va a convertir. Y partimos entonces recordemos que estamos con el doctor Sergio Mora, precisamente abordando por qué es tan importante. Lo dicen, y es un tema que está bastante en boga, dicen la importancia que tiene que un niño acceda a la educación inicial. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un niño que, por ejemplo, no va o a la sala cuna o al jardín infantil? ¿De qué se pierde? Sí. Bueno, en primer lugar, debo decir que cuando hablamos de educación, no necesariamente tenemos que pensar, claro, en la educación formal, con el profesor al frente, diciéndole a los niños las cosas que tienen que hacer, sino que cuando pienso en educación, incluso pienso en los padres que pueden estar proporcionando una buena educación sin mandar el niño al colegio. Exacto, sin esa formalidad. Sin esa formalidad, claro. Desde el momento de que le están entregando la estimulación adecuada al niño desde que nació. Porque, tal como usted dijo, son los primeros, 3 años, probablemente hasta los 5, que marcan
lo han definido como la etapa fundacional. Claro. Precisamente los primeros años, 5 años de vida. Antes se hablaba de los periodos críticos, que ahora ese término ya se abandonó y hablamos del periodo sensible. Y que son el periodo de mayor plasticidad del cerebro de los niños, que son los primeros años de vida. Doctor, precisemos, ¿qué significa periodo de plasticidad en el cerebro de un niño? Nuestro cerebro tiene 2 características que lo hacen que sea diferente al cerebro de todo el resto de los animales. La primera de ellas es la gran capacidad que tiene de cambiarse a sí mismo, gracias al aprendizaje y a todas las experiencias que recibe tanto el niño como el adulto, pero el cerebro se cambia a medida que va recibiendo mayores experiencias. Esa es una de las características. Y eso es lo que se conoce como la neuroplasticidad. Uh-huh. Y hay periodos de nuestra vida en que esa neuroplasticidad llega al máximo. Antes se pensaba que era solamente alrededor de los 3 años, que se decía el periodo crítico de los 3 años. Ahora se habla del mito de los 3 años, porque ese periodo crítico en realidad no es tan crítico, sino que el niño puede aprender fuera de ese periodo. Antes se pensaba que aprendió ahí, y si no aprendió ahí ya no va a aprender nunca, como el lenguaje, por ejemplo. Pero ahora sabemos que esos son periodos más bien de mayor sensibilidad. Pero ese es el principal periodo de sensibilidad de nuestra vida. Pero el otro, también la otra periodo de gran plasticidad neuronal es al comienzo de la pubertad. Que son las dos Atención, grandes... papá, para que no descuidemos entonces precisamente ese periodo de la vida de nuestros hijos. Sí, estamos hablando de que no se aleja mucho de la primera infancia, porque estamos hablando de las niñas de 10 años y los niños de alrededor de 11 a 12 años, que maduran un poco más tarde. Claro. Entonces esas son las dos grandes los 2 grandes periodos de sensibilidad en que hay explosiones de conexiones neuronales. Se habla de las explosiones. La primera explosión alrededor de 3 años y la segunda explosión, que es una bomba atómica casi en el cerebro del adolescente. A ver, pero para un auditor que en este minuto está viendo como su niño de 1 año, 2 años, está por ahí por la casa, si le pudiéramos explicar qué pasa en el cerebro de ese niño cuando decimos que se están desarrollando las conexiones neuronales. Claro. Para eso hay que remontarse varios meses atrás, entrar al útero materno y pensar qué está pasando con el cerebro ahí, porque todo comienza ahí. Por lo tanto, lo que va a hacer el niño en los primeros años de vida, incluso lo que va a hacer cuando más grande, está siendo impreso en el útero materno. Entonces, todo lo que la madre siente, todo lo que la madre consume, bebe, come, etcétera, está de una u otra manera afectando también al niño. Bueno, pero a partir de la tercera semana se comienza a formar el sistema nervioso. Y de ahí, un tubito que tenemos en el embrión, que es el tubo neural, comienzan a salir las células que posteriormente van a ser las neuronas. Bueno, esas neuronas se multiplican y el cerebro va llenándose de neuronas. Pero esas neuronas no se conectan mucho entre sí, no están muy conectadas porque en el útero no recibimos tanto estímulo. Claro. De modo que en el momento de nacer, nacemos con una cantidad enorme de neuronas que... 300 billones de ella por ahí, más o menos, ¿no? No seguí por cifra Ven, me están dando torpedo errado. Son 100.000 millones. 100.000. 100.000 millones. Ya. 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Uno me dirá, no, son 90.000 millones, otros 110 millones, pero más o menos. Entonces, esas neuronas están, la mayor parte de ellas, desconectadas entre sí. Pero algunas de ellas están conectadas, lo cual significa que nosotros no nacemos sin saber nada. Claro. No somos tabla rasa cuando nacemos. Los bebés cuando nacen... Esta conexión neuronal está directamente relacionada con los aprendizajes. Con el aprendizaje que se obtuvieron dentro del útero, dentro del vientre materno. Y, por ejemplo, el niño sabe llorar, sabe mamar, sabe imitar lo que los adultos hacen, sabe un montón de otras cosas. Pero tiene todo el conocimiento del mundo para aprender. Claro, está todo ese nace potencial con ese potencial, el deseo de aprender. Bueno, pero nacen con muchas neuronas que se tienen que conectar. Y la mayor densidad de conexiones neuronales se alcanza alrededor entre los 2 y los 3 años. Perfecto. Esa es la primera explosión. Pero eso el cerebro se asegura de que hayan muchas conexiones, que sobren conexiones. Y después comienza a podar, a eliminar aquellas conexiones que no sirven o que no están siendo usadas en el momento. Claro. Por ejemplo, para el niño a ese nivel, lo importante es que aprenda las cosas básicas, todo lo que tiene que ver con lo sensorio motriz, moverse y el lenguaje. Esas son cosas fundamentales. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, sensorio motriz, lenguaje, eso se privilegia y se eliminan otras conexiones. Por ejemplo,
Hay conexiones que todos tenemos al nacer que identificar rostros de monos. ¿Lo creería usted? No. En Santiago de Chile no hay monos, pero los niños de todo el mundo nacen con la capacidad de distinguir rostros de monos. Claro. Pero y eso, esa es una competencia, por decirlo de alguna manera, que no vamos a utilizar. No, entonces esas neuronas se eliminan. Esas no las neuronas, pero las conexiones. Las conexiones. Pues las neuronas están ahí. Se eliminan las conexiones que no sirven y se privilegian aquellas que sí sirven dependiendo del ambiente, de los estímulos que va recibiendo. De lo que va a ser necesario entonces también para sobrevivir. Exacto, dependiendo de dónde uno esté viviendo. Si está en Santiago, claro. Si está en el campo, si está en África, si está en Estados Unidos. Todo lo que estamos conversando entonces tiene esta vinculación directa con nuestro tema que tiene que ver con la neurociencia y de qué manera esta se aplica precisamente en el tema de la educación y sobre todo de la educación inicial. Estábamos abriendo con estas definiciones primeras con el doctor Sergio Mora, pero estamos también junto a Ana Luisa Garrido. Y Ana Luisa, es fundamental para nosotros saber de qué manera este tipo de conocimiento es relevante llevarlo y hacer su conexión ya en un espacio más limitado, más formal, como es o una sala cuna o un jardín infantil. Bueno, justamente a partir de tener este conocimiento y otros muchos, pero mirando esto, el rol de la educación parvularia, como educación parvularia y no como educación preescolar, sino que como educación parvularia, es... Si me haces la distinción, te lo agradezco. Es que la educación parvularia es un ciclo en sí. Ya. Y no es preparación para la escolarización. Perfecto. Y eso yo siempre lo manifestamos porque creemos que tenemos que pensarlo como un ciclo de desarrollo en sí para los niños y las niñas. No la preparación para que dé una buena prueba para entrar al colegio. Una buena prueba, exacto, no es para que entre al colegio, es para que este niño y esta niña puedan desarrollarse en el máximo de potenciales. Y esto significa que en la educación parvularia se disponen de espacios, de oportunidades para que se generen nuevas experiencias con los niños y con las niñas. Entonces, de esa manera, poder tener la posibilidad de generar espacios enriquecidos, como el doctor recién lo señalaba, espacios que tienen que ver con todos los sistemas sensoriales, con todos los sistemas en que pueda aprender música, movimiento, tocar distintas cosas, no limitar a un niño y a una niña en particular para que haga determinadas cosas. Entonces es un momento de un desarrollo integral que es muy importante, y la sala cuna, con un conocimiento de la comunidad educativa, de las educadoras, que sean técnicas, agentes educativas, etcétera, van a tener la posibilidad de dar esa oportunidad, de abrir las puertas, de abrir esos espacios, porque están en un espacio protegido. Exacto, pero como bien decíamos al inicio del programa, no estamos hablando de una educación que se concentra solamente en estos espacios acotados, sino que es toda la vida, es una gran experiencia, y en esa toda la vida los padres tenemos mucho que aportar desde, como señalaba el doctor, desde la gestación de nuestros hijos. Claro. Y sobre eso también quería agregar en ese sentido lo que mencionó la profesora respecto a la multisensorialidad. Porque justamente en aquel periodo en que se tienen que eliminar conexiones, si el niño está recibiendo estímulos de diferentes órganos de los sentidos, el tacto, la audición, el olfato, el gusto, lo visual, entonces van a quedar más conexiones relacionadas con esos sentidos. Entonces, y no van a tener cuando grandes problemas para aprender de ninguna manera. Además, lo otro porque ellos quedé en el momento en que se podaban las conexiones. Después, el desarrollo del sistema nervioso central termina cuando se consolida, cuando se estabiliza el sistema con la mielinización de los axones. Ahí nombró algo importante, que es la mielina. Atención a los papás que nos escuchan. Precisemos, doctor, qué es la mielina y qué impacto tiene precisamente en el tema de los aprendizajes, de la formación de la personalidad, del comportamiento, en fin. Claro. Esto hay que recordar de que la transmisión de los estímulos nerviosos en el cerebro se hace a través de los axones de las neuronas, y que los axones requiere algo que lo conecte. Claro, tenemos por un lado el cuerpo neuronal, que es donde llegan los estímulos, y esos estímulos se transmiten a través del axón por proceso eléctrico. Es una corriente eléctrica que al llegar al fin, donde está la terminación del axón, se transforma en un impulso químico. Ya. Primero es eléctrico y después es químico, donde se liberan sustancias como son los neurotransmisores. Bueno, ese es un alambre, pero que originalmente está pelado.
Es igual que los cables de la corriente eléctrica, que obviamente tienen que tener un recubrimiento plástico, porque si no, de otra manera, la conducción de la corriente sería muy dificultosa, se producirían cortocircuitos. Entonces, para aumentar la eficiencia. Para aumentar la eficiencia y la velocidad de la conducción del estímulo. Un axón que no se mieliniza pierde la capacidad de transmitir el estímulo eléctrico. ¿Pero qué es la mielina? La mielina son células que rodean el axón y que son muy ricas en lípidos, en grasa. La mayor parte es grasa, un 75% grasa, un 25% es proteína, pero son células que rodean el axón y van dejando espacios entre uno y otro, lo que llaman los nódulos, que son espacios. A diferencia de los cables eléctricos, no es una vaina continua, no un recubrimiento continuo, sino que tiene espacios, que son los espacios entre las células. Y se sabe de que la integridad de ese recubrimiento de mielina determina la mayor transmisión y la mayor calidad del estímulo transmitido y la eficiencia del estímulo eléctrico, y por lo tanto las funciones se cumplen mejor. Bueno, pero hay una relación directa entre la mielina y la lactancia, la leche materna. Exactamente, porque la pregunta ¿de dónde viene? ¿Cómo el cerebro forma esa mielina? Como es grasa, requiere de ciertos ácidos grasos saturados que solamente se encuentran en la leche materna. Y no en ningún otro sustituto. Por lo tanto, cada vez que alguien se pregunte, ¿puedo aumentar la producción de mielina en mi hijo para aumentar eventualmente su capacidad de aprender? Es que no está demostrado eso. No está demostrado de que por el hecho de que haya más mielina, el niño va a tener mayores condiciones, capacidades cognitivas o va a ser más inteligente. Hay razones para pensarlo, pero no está demostrado científicamente, porque tendríamos que tomar el cerebro ahora se pueden hacer las cosas sin tomar el cerebro en realidad de un niño superdotado comparado con un niño con carencia y ver cómo es la cantidad de mielina de esos cerebros, pero hasta ahora no hay todavía la tecnología suficiente para medirlo, pero se sabe que la carencia cuando se está perdiendo la mielina se pierden las capacidades cognitivas, entonces por lo tanto de todas maneras un aspecto relevante precisamente en este tema tiene que ver con la lactancia materna y cómo hacerla lo más prolongada posible. Ana Luisa, pasamos del tema estrictamente científico a de qué manera estos conceptos, por ejemplo, se van concretando, encarnando en el trabajo pedagógico que se realiza, por ejemplo, en una sala cuna, que estamos hablando de esta etapa inicial. ¿De qué manera esta estimulación, uno puede pensar, el niño se deja en la cuna, un poquitito de música, pero sabemos que hay que ir mucho más allá? No solamente si el niño está en la sala cuna, también cuando está en nuestra casa. Bueno, yo creo que es importante señalar eso, que el niño necesita estar expuesto a distintos estímulos. Y yo digo expuesto más que solo estimularlo, porque es como estimularlo es un concepto que como que viene de otro, y en cambio lo que le tenemos que dar irrumpe en el niño, y no, lo que le tenemos que dar es la oportunidad para que pueda él favorecer su exploración distintas desde muy pequeño, desde que está en la sala cuna, por supuesto, o está en la casa, en la cuna, hay que estimularlo, hay que exponerlo a distintas cosas que pueda recibir, estímulos auditivos, sensoriales, múltiples, ¿ya? Que en la sala cuna, como tú me decías en particular, la educadora también está atenta a cómo va reaccionando el niño frente a las cosas para ir proporcionando nuevos ambientes. Es decir, las educadoras, y digo, como yo decía antes, educadoras y técnicas y todas las personas que estén en el aula, están proporcionando instancias que van a permitir que el niño pueda tener experiencias diversas, variadas, y darle tiempo. Porque tampoco es cosa de que uno diga, ya, le vamos a poner la música, le ponemos la música y después le cambiamos otra música. Es un tema del que vamos a hablar después de que escuchemos un poquitito de música, precisamente de esta desesperación por los padres, por sobreestimular a los niños y hasta qué punto eso puede efectivamente ser bien, bien nocivo. Momento de música acá en Juego Luego Aprendo, la música de Kiss. De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. Así es, y hoy aprendiendo de neurociencia en este capítulo de Juego, luego aprendo. Recuerden, además, que la educación parvularia ha sido el centro de las políticas públicas impulsadas en el programa de gobierno
¿Qué políticas públicas, por ejemplo? El aumento de la cobertura en salas cunas y jardines infantiles públicos, gratuitos y de calidad, y también en la creación de una nueva institucionalidad para el sector. Y les paso un datito, les anticipo, el próximo 22 de noviembre, que cae día martes, se celebra el Día de la Educación Parvularia, para que lo tengan presente. Va a ser un evento, sobre todo en el que van a participar nuestros niños y nuestras niñas. Y en relación precisamente con el tema de perfeccionamiento, de aumentar los conocimientos de las educadoras de párvulo que participan específicamente en los jardines infantiles y salas cunas de Junji, les contamos que 26 educadoras y también técnicos en educación parvularia fueron seleccionados y están realizando una pasantía en España, específicamente en Barcelona. Esta pasantía lleva por título La complejidad del cotidiano en la educación inicial. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con 2 de estas becarias para que nos contaran detalles de los objetivos que tiene precisamente ser parte de esta pasantía. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en Cooperativa. 26 educadoras y técnicas en educación parvularia fueron seleccionadas para realizar una pasantía en España, en la ciudad de Barcelona. Con el nombre La complejidad del cotidiano en la educación inicial, se busca identificar procesos de innovación con nuevas tecnologías y contenidos para incorporar en la práctica pedagógica. Carola Mellado, técnico en educación parvularia del Jardín Infantil Blanca Nieves y los 7 enanitos de Osorno, es una de las seleccionadas y compartió el significado que tiene perfeccionarse. El proyecto se basó en la metodología utilizada en el jardín, que es metodología de Reggio Emilia, que los niños aprendan jugando, no que el adulto no sea quien impone. Lo ideal es recopilar lo máximo que se pueda allá en España para traducirlo acá a Chile, replicarlo con nuestros niños, familias, con la comunidad externa también y el equipo técnico territorial. Otra de las beneficiadas para realizar la pasantía es Pamela Cortese del Jardín Infantil Cuncunita, quien siente una gran responsabilidad al representar su establecimiento ubicado en la alejada isla Raúl Marín Balmaceda, en la región de Aysén. En realidad me siento con una tremenda responsabilidad. El Cuncunita es el único jardín de Raúl Marín. O sea, los niños allá, las familias no eligen, ellos necesitan llevar a los niños a ese jardín. O sea, yo me siento con una misión de ir a absorber muchísimo conocimiento y poder transmitirlo a mi equipo primero y luego a las familias, y que eso se vea directamente reflejado en el trabajo que uno puede hacer con los niños. La pasantía tendrá una duración de 10 días, incluyendo talleres de formación, visitas guiadas a centros educativos y sesiones de reflexión y análisis sobre las prácticas pedagógicas observadas. Bueno, y el objetivo es que al regreso puedan masificar y compartir los conocimientos entonces adquiridos en esta pasantía realizada en Barcelona. Nosotros cuando regresemos seguimos hablando de neurociencia. Teníamos pendiente, doctor, el tema romper mitos respecto de la estimulación y la sobreestimulación, porque efectivamente podemos cometer errores con esa obsesión que sobre todo los papás primerizos es lo que los puede matar un poquitito. Estamos hablando de neurociencia en este capítulo de Juego, luego aprendo. Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Teníamos súper pendiente el tema de la estimulación, la sobreestimulación, hasta qué punto estamos cometiendo errores en esa materia. Se lo pregunto al doctor Sergio Mori y también a Ana Luisa Garrido, que son nuestros invitados esta mañana. Bueno, en primer lugar, reconocer de que cuando a uno le dicen que si uno estimula mucho a los hijos, o lo más posible van a ser más inteligentes, cualquier padre lo haría. De hecho, yo lo hice con mis hijos. Es la idea más generalizada, claro, que existe. Pero resulta que eso viene de un concepto un poco equivocado y que constituye lo que se considera también como un neuromito, que son una idea que nació de un resultado científico, pero que fue mal interpretado y extrapolado en forma indebida de los animales al ser humano. Y es unos trabajos que se hicieron a mediados del siglo pasado, por los años 60, en que brevemente sometieron a rata a un ambiente bien pobre, solamente con comida y agua, que es el ambiente de laboratorio, con otras ratas que las sometieron a un ambiente mucho más amplio, con otros compañeros, otras ratitas, con juguete, con balancines, con laberintos, ruedas, etcétera, etcétera. Y al cabo de cierto tiempo, esos animales, cuando fueron adultos, los exámenes que se hicieron en sus cerebros, se encontró que los animales que habían sido criados en ambientes
más enriquecidos, entre claro, comillas, tenían mayor cantidad de conexiones neuronales y además tenían mayor capacidad de aprendizaje y memoria en diversos tipos de tareas. Y llegaron a la conclusión, el ambiente enriquecido hace que las ratas sean más inteligentes. Eso lo tomaron, con disculpa tuya, hay diferentes tipos de periodistas. Y sensacionalismo apareció en los diarios de todo el mundo. Si los niños la culpa la tenemos son los nosotros. periodistas acá. También es un mito. Si los niños son estimulados en ambientes enriquecidos, van a ser más inteligentes. Pero en realidad fue una mala interpretación. Porque la rata, el ambiente natural de ellos no es estar encerrado en una jaula y tener solo comida y agua. Una rata, pensamos, la rata de campo que desarrolla una serie de habilidades para escapar de sus depredadores. Dicen, no hay más pillo que una rata de campo porque se las sabe todas. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad el resultado era opuesto. Lo malo son los ambientes empobrecidos. Y eso es muy perjudicial para el cerebro, tanto de las ratitas como de los seres humanos. O sea, hay que evitar que haya ambientes pobres de estímulos. Monótonos. Claro, que no haya... Sombríos, porque hay niños que han sido criados en ambientes, cuando antiguamente se los dejaba solo en la habitación, incluso con pañal o lulo, así no se podían mover. Ahora, basta con el estímulo normal que hay en todas las casas y con el cariño y en una justa medida. Porque quedó pendiente hace un ratito algo de lo que hablaba Ana Luisa, que tenía que ver con los tiempos, el respeto de los tiempos de nuestros niños. Lo que pasa que a veces también cuando queremos hacer, cuando está el concepto de esto del ambiente enriquecido pero estimulador, a veces no le damos el tiempo a que el niño explore en su propio tiempo, que no es el tiempo del adulto. A lo mejor un niño toma un objeto y ese objeto que toma, lo que sea, puede ser un juguete o puede ser un objeto de la casa, él va a hacer toda una exploración con él y es lo que le tenemos que permitir, dar ese tiempo al niño y entonces como adulto observarlo en ese proceso y no interrumpirle así porque sí, ese proceso, ese momento. Darle al niño que tenga la capacidad de descubrir cosas, de asombrarse con algo y no ponerle todo un segundo listo. objeto y él, por eso que nosotros decimos que tenemos que dar las oportunidades para que el niño pueda explorar, pueda darse el tiempo, pueda a lo mejor unir dos cosas, dos objetos comunes y corrientes. A lo mejor se toma una tacita de plástico y otro objeto y con eso está mucho rato explorando, porque lo pone un objeto adentro, lo saca afuera y a veces los adultos, a veces como padres por hacerlo mejor, intentamos ayudar al niño. Y a veces con eso rompemos la exploración. Entonces lo que tenemos que proporcionar es la posibilidad que el niño tenga el tiempo. Y eso nos indica que como adultos tenemos que aprender de lo que están haciendo los niños. Y las niñas también, por supuesto. ¿Y eso de qué manera, por ejemplo, en los programas que todos los años son sometidos como evaluación, se conversa respecto de los avances, de qué manera esto se va encarnando en las metodologías que se utilizan en los jardines infantiles, de Junji específicamente? Bueno, en Junji justamente por eso que se ha promovido tanto el juego, la creatividad, fomentar la imaginación, más que estimular la imaginación, buscar que a través de elementos distintos los niños vayan explorando. Por supuesto que hay una intencionalidad pedagógica detrás, no es llegar y dejar cosas para que los niños hagan, sino que un educador alerta, observante, que reflexione acerca de cómo está, qué es lo que está pasando, que conozca a ese niño y a esa niña que están allí haciendo un proceso. Entonces a lo mejor interviene en un momento acercándole un objeto o de distintas formas, o a lo mejor dándole la oportunidad que él pueda expresar de una forma diferente. O sea, por eso que hablamos de una estimulación sensorial en todos los sentidos, para todos los sentidos, pero también la posibilidad de que pueda expresar eso que está explorando. Dar la oportunidad, abrir esas puertas. A propósito de abrir puertas de oportunidades, doctor, ¿impacta entonces efectivamente que un niño tenga acceso a educación de manera temprana? ¿Ir a un jardín infantil puede marcar una diferencia o una sala cuna? Yo pienso que sí. Si los padres, por ejemplo, trabajan ambos, como fue el caso, por ejemplo, mío y de mi esposa, que trabajamos juntos,
tuvimos que dejar al niño a los 3 meses ya en la sala cuna, pero iba mi señora al frente, estaba la sala cuna atravesando la calle afortunadamente y estaba en contacto con ella. Pero es fundamental eso, el que tenga otros niños alrededor, porque el aprendizaje social es una de las que es requisito para que el niño forme un buen cerebro. Yo me quería referir un poquitito también, porque el programa se llama Juego, Luego Aprendo, entonces... sí me han comentado, hay gente que no está muy de acuerdo con el orden. No. Es que la importancia que tiene el juego, no tomado desde el punto de vista del ocio, porque todos piensan, no está haciendo nada, o el ocio es más bien... Anda, claro. Entonces, y lo que significa dejar al niño solo y darle autonomía para que juegue como él quiera, sin que esté un profesor encima, el educador o el papá o la mamá. Yo comprendo la ansiedad que provoca eso, porque uno le quiere dar más estímulo. Es como cuando llega con los regalos de Navidad y después al final el niño se entretiene más con la caja donde venía el regalo que con el regalo propiamente tal. Más sofisticado. Claro, por lo tanto, es el juego fundamental y sobre todo el juego libre. Sin que esté el adulto fijando las pautas de lo que tiene que hacer el niño. Pero ¿por qué tiene esa importancia y ese impacto tremendo en el aprendizaje, en el aprender el tema del juego? Sí, es que ¿qué pasa con el juego? Esto está establecido en forma científica. Ya hay suficientes datos en la literatura en que el juego es como una preparación para lo que él va a hacer cuando adulto. Está simulando lo que va a hacer cuando adulto. Escenarios. Claro. Resolviendo problemas, definiendo... Exacto, y eso el juego... se va evidenciando a medida que va desarrollando su cerebro, porque al principio son juegos simples, que tienen que ver más con la parte sensoriomotriz, a medida que el cerebro va siendo más desarrollado, cada vez se va complejizando, pero el mismo niño lo va complejizando. Incluso estos juegos de encaje, de construcción, hay juegos que requieren un pensamiento más convergente cuando se trata de armar un rompecabezas, por ejemplo, que tiene una solución nomás. Claro. En cambio, otros juegos en que ellos pueden echar a andar toda su creatividad, la imaginación, que son juegos más divergentes, como el armar con cubos, los legos, qué sé yo, que no hay una cosa, puede armar cualquier cosa. Esos son más beneficiosos todavía. Hay una cosa también que me gustaría, hay un autor que un escritor, no es escritor, es un joven que da su experiencia, que él dice, un libro se llama Yo no fui nunca a la escuela. ¿Ya? Y él es André Stern, es francés, tiene 42 años, y él escribió un libro contando su historia, pero él parte diciendo eso, ¿qué pasaría si usted deja a un niño jugar libremente durante todo el tiempo que él quiera? ¿Qué pasaría? Y lo más probable es que juegue, y no haya cómo pararlo. Es decir, y en el momento que uno detiene eso, rompe la magia. Porque el niño no solamente nace con ese don, que es el don de jugar, sino que también el don del entusiasmo. Y él plantea todo en cuanto a entusiasmo, que los niños se entusiasman. Bueno, la importancia de cómo quedan los aprendizajes que se están además vinculados con alguna emoción, por ejemplo. Y en el caso del juego están todas las emociones posibles ahí en esa cancha en donde el niño Entonces, para él dice, la receta del aprendizaje es el entusiasmo, e incluso que dice, los niños se entusiasman con cualquier cosa, como decía la profesora, porque pueden encontrar una hojita en el suelo, la dan vuelta, la miran, qué chiquitito, qué bonito. Y se le puede ir el día en eso. Ana Luisa, ¿tú querías decir algo? Sí, que este elemento me parece fundamental también pensarlo dentro de la importancia de la educación parvularia, que nosotros como educadores también cambiemos la mirada hacia cómo es posible, cómo damos las oportunidades para jugar, y la familia también, porque hoy día creo que necesitamos que los niños tengan todas las posibilidades y el crear ambientes lúdicos, el que veamos que en realidad la acción, la tarea, entre comillas, de un niño hasta los 4 o 5 años es jugar. En primer lugar, jugar y jugar. Bueno, y eso derriba precisamente el prejuicio de quienes sostienen que al jardín van a puro jugar y lo dicen es con que desdén. Ojalá fueran van a puro perder el tiempo, van a puro jugar. No a perder el tiempo, ojalá vayan solo a jugar. Y esto es muy importante decírselo a los padres, a las madres, a las familias, que al jardín infantil tienen que ir a jugar, no tienen que ir a hacer tareas, tienen que ir a jugar. La tarea del niño es jugar. Esa es la tarea del niño. Y a través del juego entonces ir enriqueciendo todos estos potenciales con el que nuestro niño viene. Juegos que están acompañados muchas veces de música nacional, en este caso acá en Juego Luego Aprendo. López, me voy.
Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. Hay vuelta. No hay vuelta atrás, nos pillaron conversando. Estamos en esta mañana junto al doctor Sergio Mora, junto a Ana Luisa Garrido, precisamente hablando de neurociencia. Estábamos hablando de la estimulación, de que la importancia que tiene el juego para ampliar el mundo de nuestros pequeños. Hablábamos de la importancia que tiene dejarles el tiempo para que ellos sean los que descubran este nuevo mundo. Doctor, y queríamos también abordar un temazo para todos los padres que tiene que ver con cuánto aporta, cuánto daña el que un niño se enfrente a las nuevas tecnologías desde muy temprano. Hablemos de tablet, hablemos de celulares, incluso de la pantalla plana ahí viendo televisión. Muchas familias no saben de qué manera administrar precisamente este tema. Sí, bueno, reconocer en primer lugar que la tecnología nos ha cambiado la vida a todos, ha hecho las cosas mucho más fáciles. Pero en cuanto a lo que se refiere a los niños, yo pienso que se le está haciendo más bien un mal que un bien al acercarle la tecnología muy pequeño. Ahora niños de 5 años ya tienen sus propios celulares, después van a ser los más pequeños. Incluso hay niños hasta de 2 años que te manejan bastante bien un tablet. Pero eso, si bien van a adquirir habilidades para manejar esos aparatos, de usar los pulgares, qué sé yo, pero van a perder otras habilidades que son fundamentales también para el desarrollo algo futuro. Con el desarrollo cerebral, claro. Si nosotros definimos que a través de la tecnología vamos a estimular a nuestro niño. Exactamente, porque el uso que uno hace del cuerpo también afecta al cerebro. O sea, de afuera hacia adentro. Claro, de la parte periférica hacia la parte central, porque es sabido que todos los que practican cualquier actividad en forma repetida, como los deportistas, los músicos, los malabaristas, provocan cambios en su cerebro de ciertas zonas, aumentan de tamaño. Y esto se ha demostrado científicamente, que hay niños que por el hecho de mover sus pulgares en el tablet o en los juegos, en el iPhone, han ido desarrollando más zonas del cerebro que controlan los pulgares. Los pulgares. Eso, en desmedro de... Pero también, como el niño está enfrascado, concentrado en un aparato y no toma en cuenta a lo que lo rodean, a su padre, no juega con los hermanos. Pasa un sinfín de estímulos frente a él sin que... Y se va perdiendo la capacidad de relación social, que es fundamental para el aprendizaje. La imitación, porque si está mirando el aparato, ¿a quién va a imitar? No va a tener modelo. Y también la empatía. Nadie empatiza con un aparato de ese tipo y la interacción social. Esas son fundamentales para el aprendizaje. Como la tolerancia, la capacidad. Obviamente la tolerancia a la frustración. Porque niños que pierden y agarran el aparato y lo patean, lo tiran al suelo. Entonces, en realidad hay que aceptar la tecnología, pero en su justa medida, y retrasarla lo más posible. ¿Y de qué manera, Ana Luisa, precisamente estos aspectos se abordan con toda la comunidad educativa, con los padres particularmente, o con quien esté a cargo de un niño que asiste al jardín infantil? Nuevamente señalar que la importancia que tiene la interacción para el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y de las niñas, y por lo tanto, desde esa perspectiva, Junji no tiene una mirada desde que tener tantos aparatos tecnológicos incluidos, sin decir que no se van a usar. No, que no se pueden usar, pero sí buscar y mirar que desde la idea de los procesos creativos, de cómo los niños y las niñas pueden aprender cosas a partir de otros procesos, a lo mejor se puede usar de repente una tecnología, pero que no sea una tecnología que como muy conductista, o sea, muy que aprieta un botón, sale una cosa, aprieta un botón, sale una cosa, sino más bien algo creativo. Pero no, la idea es poder justamente pensar de qué manera no ponemos la tecnología tan pequeño, sino que damos espacio a otros elementos lúdicos, a otras situaciones de movimiento, a fomentar la imaginación, a crear y que con todos los sentidos,
a dar experiencias donde los niños puedan expresar también lo que les está pasando y no vean la tecnología como la única opción. Y esto también trabajado con los padres, madres apoderados, porque no es cosa de trabajarlo con los niños, estar con los niños en eso, sino que también los padres entiendan para que no tengan que llegar a la casa y poner al niño frente al aparato de televisión para que esté tranquilo, sino que busquen otras oportunidades y vean que de repente un niño haciendo una cosa, entregado con 2 o 3 estímulos, tiene mucho más posibilidades de crear, de responder y dar otra oportunidad. Bueno, y eso es la importancia que tiene entonces dar espacio y ampliar el conocimiento que tenemos sobre estos temas. Precisamente el acercar el impacto que tiene la neurociencia, la ciencia en definitiva en el tema de los aprendizajes de nuestros niños, debiera ser algo a lo que nos debiéramos dedicar. ¿De qué manera podría impactar esto? Que una familia sea educada también en términos en estas materias, doctor. Bueno, hay que decir que las neurociencias han conseguido un avance extraordinario en los últimos años. Probablemente es el área de la ciencia que más se ha desarrollado en la actualidad. Y también es un tema que es muy atractivo para la gente, porque hay que reconocer que el cerebro es el órgano del aprendizaje, pero no solamente de eso. El cerebro es el responsable de todo lo que nosotros sentimos, hacemos, imaginamos, amamos, odiamos, etcétera. Él el responsable de nuestra vida. Nosotros somos nuestro cerebro. Por lo tanto, es prácticamente un deber de todo ciudadano, sea educador o directamente o no, conocer cómo funciona su cerebro. Porque el saber cómo, por ejemplo, aprende el cerebro, cómo lo van impactando las decisiones que tomamos respecto cómo lo afecta la experiencia, cómo almacena la información, cómo recupera esa información. Eso es importantísimo para no solamente para la educación de nuestros hijos, también para nosotros claro. Y para nuestra calidad de vida. Porque conociendo cómo funciona el cerebro y cuáles son los requisitos, cuáles son las necesidades del cerebro, uno le puede proporcionar eso al cerebro y va a tener cada vez un cerebro mejor. Por eso lo que es válido para los niños, obviamente también es válido para los adultos. Y obviamente es válido para la formación de las educadoras de párvulas, Ana Luisa. Entonces, el conocer cómo funciona el cerebro y cómo aprende, cómo tener un cerebro que nos dure muchos años en forma saludable y retrasar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, eso va a mejorar nuestra calidad de vida. El conocimiento nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos, si conocemos el cerebro, pero también conocer a los que nos rodean, conocer a nuestros hijos, cuáles son las necesidades que ellos tienen para ser personas mejores. Y en relación precisamente a estos contenidos, es la formación de las educadoras de párvulo. O sea, yo creo que es fundamental que las educadoras de párvulo y la educación en general, los educadores en general, educadores, realmente comprendan, pero para aplicarlo, porque no necesitan saber todas las estructuras del funcionamiento y todo, pero sí que comprendan por qué funciona así, para qué y cómo entonces eso se pone al servicio de la educación, de manera de que los cambios se provoquen porque alguien tiene que cambiar. Tenemos que cambiar los educadores y tenemos que cambiar entonces las prácticas educativas, lo pedagógico, pero a partir de la comprensión, la reflexión y la observación del proceso que se está viviendo. Bueno, y afortunadamente es un tema que se está masificando, vamos caminando hacia eso. Y doctor, ¿y usted está haciendo trabajo en esa materia, acercándolo a toda o sea, no solamente a los educadores, a toda la comunidad, con un ciclo muy interesante, que ahora debemos pasar al dato porque me parece una actividad muy relevante, innovadora, la que se está haciendo en el espacio cultural La Diana, en donde tienen espacios, hay un día para hablar sobre neurociencia. Son los martes de la neurociencia en La Diana, que comienzan... Ya partieron este martes pasado y continúan el próximo martes. Se trata de acercar a la ciencia a la gente común, pero también en un ámbito extra académico, informal. Y que está vinculado también al arte. Al arte y también porque toda la vida de la gente lo que busca es pasarlo bien. Entonces, lo primero, cuando uno llega a un lugar, trata de pasarlo bien. Después, conocer gente. Y tercero, aprender. Entonces, la idea es que la gente tenga la oportunidad de pasarlo bien y más encima aprender algo que les puede servir. Y también dicho en un lenguaje cercano a la gente.
La gente, afortunadamente la neurociencia no es una ciencia tan complicada como podría ser la física cuántica o cualquier otro, la astronomía quizás, pero como se trata del cerebro y todos tenemos cerebro, a la gente se interesa. Bueno, lo importante entonces, invitación extendida para ir a estos espacios de conversación los martes ahí en la Diana, en San Diego. Al ladito de los juegos. En Arturo Prat, en la entrada. En Arturo Prat, ¿verdad? Y lo otro, los días martes. Sí, lo otro también aprovechando la oportunidad, ahora en un ámbito más académico, nosotros ya llevamos 9 años realizando nuestras jornadas internacionales de aprendizaje, educación en neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y justamente la próxima semana, jueves 27, viernes 28, es la 9ª Jornada Internacional de Aprendizaje, Educación y Neurociencia. La importancia del conversar. Convoca alrededor de 16 conferencistas, bien denso, pero está orientado justamente a educadores, no es para neurocientíficos. Entonces teníamos ahí invitaciones y convocatorias para todo público, para educadores. Todos muy bienvenidos. Bienvenido a ser claramente el próximo 22 de noviembre, que nos acordemos que se celebre ese día, el Día de la Educación Parvularia, claramente un día especial que además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la educadora de párvulos en la educación y en el bienestar de los niños de entre 0 a 6 años, también está destacando el valor de este primer nivel educativo como base para el desarrollo de los párvulos en sus primeros años de vida. Importancia entonces de la educación inicial, importancia de que ampliemos la cobertura y el acceso de nuestros niños. Y en esa materia queremos contarles que en Arica y en la región de Arica y Parinacota se acaba de poner en funcionamiento un nuevo jardín infantil. Se trata del Pedregal, que ya desde fines de septiembre está atendiendo a cerca de 64 niños y niñas muy pequeñitos, desde los 3 meses hasta los 4 años de edad. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es este nuevo jardín infantil allá en la región de Arica y Parinacota? Es lo que pasamos a escuchar. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en cooperativa. 64 niños y niñas de entre 3 meses y 4 años de edad son los nuevos beneficiados con el Jardín Infantil El Pedregal de Arica, un moderno establecimiento construido en la población Nueva Esperanza en el marco del compromiso presidencial de aumento de cobertura en educación parvularia. Su sello, la diversidad cultural con un enfoque de sustentabilidad social y respeto a los inmigrantes. Así lo explica su directora, Paola Ocio. El sello de nuestro jardín es la diversidad cultural bajo la sustentabilidad social, que en el fondo es por todo lo que conlleva a las culturas diversas que tenemos en nuestra zona. Nuestra gran mayoría de los niños, de las niñas, de la familia, son el porcentaje chilenos, peruanos y bolivianos. Se va dando en el diario vivir de que cada uno de los niños, de las niñas, la familia de nosotros tenemos que querernos, respetarnos como somos. El Pedregal fue el nombre transitorio asignado para el jardín infantil. Tras una votación de parte de la comunidad educativa, se logró buscar el definitivo y que cobra sentido para la directora Paola Ocio. Y hicimos una actividad donde se cambió el nombre del jardín infantil, porque el jardín infantil del Pedregal estaba como un proyecto en Pedregal, justamente por la ubicación del sector. Y los padres decidieron cambiarle el nombre a través de votaciones, de ideas, porque se hizo un trabajo de juegos de grupos entre las familias y quedó como pasitos de esperanza, que en el fondo ellos decían que los pasos eran de los niños hacia crecer como personas, y la esperanza en el sentido de lo que significa, el significado que tiene esta palabra, y también que los refleja justamente por la población Nueva Esperanza. El nuevo establecimiento cuenta con 13 funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tuvo una inversión de 953 millones de pesos. Dando cuenta entonces de la ampliación de la cobertura y vinculando con la importancia que tiene, como lo hemos visto en el programa, que nuestros niños tengan acceso precisamente a la educación inicial más formal a través de los jardines infantiles. Quiero agradecer a nuestros invitados de hoy que nos vincularon, nos conectaron, nos quitaron un poquitito el susto a este concepto de la neurociencia y la importancia que tiene aplicar precisamente este conocimiento en los aprendizajes. Doctor, ¿usted siente que hay una apertura, precisamente un interés de la familia en general por acercarse a estos temas? Yo pienso que sí. ¿Cómo lo he comprobado por varios medios. En la jornada que les mencionaba anteriormente llegan multitud de gente, la capacidad son 600 personas. Pero no solamente eso, también a través de las redes sociales. Yo tengo un grupo Facebook que se llama Neurociencias para la Educación lo vamos a anotar, y tengo 17.000 miembros. Neurociencias para la educación. Y donde
todos los días se están posteando temas relacionados con neurociencia y educación. Ahí tenemos un referente para los papás que se interesen en el tema. Y el solicitud tema, de amistad. Y a nivel de divulgación de las redes sociales. Pero también pero manteniendo un cierto nivel, de modo que la gente vaya aprendiendo. Y en general en el país se están desarrollando muchos seminarios, jornadas. Hay que tener cuidado también, porque también hay mucha gente que anda con otros fines divulgando. Todo el negocio. Claro, todo el negocio. Bueno, pero importante también analizar de qué manera precisamente este ámbito del conocimiento es atendido en Junji. En Junji hay un interés especial por la neurociencia aplicada a la educación parvularia. Claro. Y en ese sentido se han hecho capacitaciones no de neurociencia, sino de cómo se va aplicando este concepto en el aula, en la práctica pedagógica, porque en realidad no hemos hecho ningún seminario que se llame neurociencia pero sí cómo aplicamos esto de lo que recién hablábamos, del juego, la creatividad, los espacios, de qué manera la lugaridad nos da espacios de reconocimiento donde el niño pueda encontrarse a sí mismo con la familia, etcétera. Ya no solamente no estamos hablando de la neurociencia como neurociencia, pero sí hay un como interés, ciencia, claro, como ciencia, sino que la aplicación que allí hacemos, pero sí con un interés de parte de las educadoras de saber más también. Bueno, importante entonces invitación. Le interesó el tema, quiere aprender más, hace rato que estaba buscando un espacio donde ampliar los conocimientos en esta materia. Muy cortito, próximo martes vaya hasta la Diana, los martes de neurociencia también. Hágase amigo, solicitud de amistad para el Facebook del doctor Neurociencias para la Educación. Con esas coordenadas nos despedimos, agradezco a nuestros invitados. Y ya sabe, a propósito de cómo impactamos el aprendizaje de nuestros niños, déjenlos jugar. Fin de semana. Que jueguen, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Buenos días.